¿Cuáles fueron los efectos que causó el proceso de organización cultural en Latinoamérica? El proceso de organización cultural no fue un hecho casual, sino producto de los sucesos ocurridos en el contexto externo e interno que llevaron a Latinoamérica a sucesivos golpes de Estado. La dictadura militar argentina, también llamada Proceso de Organización Nacional, fue una dictadura cívico-militar ocurrida en Argentina entre los años 1976 y 1983. Esta sucedió tras el golpe de Estado militar que derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón, instalando inmediatamente una junta militar que tuvo a Jorge Videla como presidente de facto. Para 1982, este gobierno ya no contaba con el suficiente apoyo y la gente comenzaba a protestar, provocando así fuertes presiones internacionales. Debido a esto, la Junta buscó legitimarse iniciando la Guerra de Malvinas, la cual no tuvo éxito y terminó finalmente en la caída de este gobierno. La dictadura llegó oficialmente a su fin el 10 de diciembre de 1983 con un proceso electoral que instituyó un gobierno democrático. La dictadura militar argentina tuvo diversas causas y consecuencias. Las causas que influyeron en que se iniciara la dictadura militar argentina fueron las siguientes. El fallecimiento del presidente Juan Domingo Perón en 1974, hecho que dejó al mando a María Estela Martínez, la cual los militares consideraron que no se encontraba suficientemente capacitada para dirigir el país. La influencia sobre María Estela Martínez de Perón durante su gobierno por parte de José López Rega, secretario de Perón y ministro de Acción Social, pero aliado de los militares que luego darían el golpe de Estado. Las diferencias políticas, problemas económicos y problemas internos en el gobierno de María Estela Martínez de Perón que influyeron en que los militares tomaran el poder. El apoyo y financiamiento al golpe de Estado por parte de Estados Unidos. Este proceso dejó diversas consecuencias en la sociedad, la economía y la cultura argentina, tales como incremento de la deuda pública, abuso de poder que ocasionó muertes, secuestros, torturas y la desaparición de miles de personas, inestabilidad, inseguridad social y jurídica, gran inflación y pérdida de valor de la moneda local, deterioro de los derechos y la libertad de las personas, la guerra de Malvinas, en la cual murieron muchos jóvenes, miles de niños fueron robados de sus madres, surgimiento del Plan Cóndor para la persecución de opositores y comunistas y el surgimiento del grupo llamado Madres de la Plaza de Mayo. ¿Qué fue el Plan Cóndor? El Plan Cóndor consiste en una organización estratégica del alcance internacional en la que participaron las dictaduras sudamericanas que gobernaban en Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina y tuvieron lugar entre los años 1970 y 1980. Estos países se organizaron con el fin de eliminar y perseguir al comunismo, a la vez de instaurar políticas neoliberales en Sudamérica bajo la coordinación e influencia de los Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia. El plan fue propuesto por Henry Kissinger, secretario de la Presidencia de los Estados Unidos, durante el contexto de lucha entre el comunismo y el capitalismo. El principal objetivo de esta coordinación internacional fue tanto luchar contra el comunismo en la región como instalar nuevas políticas neoliberales. Para llevarlo al cabo, el plan pretendía acabar con todo aquel que supusiera una amenaza para las políticas liberales que planteaba Estados Unidos. A la vez, el proyecto facilitaría el intercambio de información entre los 6 países de la dictadura sudamericana. Algunos de los objetivos precisos del Plan Cóndor fueron los siguientes: el intercambio de información que sería recibida por la Agencia Central de Inteligencia, eliminar la actividad armada de las guerrillas comunistas, reforzar las fuerzas de seguridad para lograr un mayor alcance en toda Latinoamérica y, por último, la persecución, vigilancia, detención y tortura de aquellas personas que fuesen consideradas amenazas para las políticas del orden instaurado. El Plan Cóndor dejó muchas víctimas, entre ellas miles de políticos y militantes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que fueron torturados. Las cifras indican que hubo alrededor de 50.000 muertos y más de 30.000 desaparecidos, los cuales se estiman que fueron trasladados y detenidos en otros países. Además, 400.000 personas fueron detenidas. Tras establecerse en el poder, el gobierno militar inició una persecución en la cual interrogó, torturó y ejecutó a miles de personas en centros de interrogación clandestinos. Se inició el proceso de reorganización en el que se disolvió el Congreso, se suspendieron las libertades ciudadanas, se estableció la pena de muerte para los subversivos, fue removida la Corte Suprema de Justicia, las universidades y los sindicatos obreros fueron intervenidos y se formó un órgano de censura para cualquier medio de comunicación. Muchos recién nacidos fueron secuestrados para ser entregados a familias militares o personas afectadas por la dictadura.
Por otro lado, se formó un grupo de clandestinos de resistencia llamado Madres de la Plaza de Mayo, conformado por las madres, esposas y abuelas de los desaparecidos, con el objetivo de encontrar a estos bebés que fueron arrebatados. En 1981, Videla cede la presidencia a Roberto Viola, quien solo ejerció desde marzo hasta diciembre, ya que fue removido por la Junta Militar para darle el cargo a Carlos Lacoste, quien apenas tuvo unos 12 días en el poder y luego asumió Leopoldo Galtieri, quien llevó a cabo la Guerra de Malvinas. Más tarde, en 1982, Reinaldo Benito Antonio Vignone, militar argentino, asume la presidencia durante la reorganización nacional. Y finalmente, el 10 de diciembre de 1983, se llama a elecciones y en estas resultó electo Raúl Alfonsín, quien con su forma de gobierno puso un fin a esta dictadura. América Latina, en los últimos 50 años, ha vivido profundas transformaciones, que resultan indisociables del proceso de militarización que sufrió el continente entre las décadas de 1960 y 1970, y que tuvo como característica central la desagregación progresiva del papel que desempeñaba el Estado como articulador de la vida pública y promotor del desarrollo económico. Estados Unidos y la Unión Soviética trataron de establecer gobiernos aliados en varios países para expandir su influencia, sin importarles la legitimidad de estos regímenes. Esto dio lugar a dictaduras como la de Augusto Pinochet en Chile, que usaron violencia, la represión y la censura para mantenerse en el poder. Estas son algunas de las dictaduras que surgieron como consecuencia de este enfrentamiento. El general Jorge Rafael Videla llegó al poder a través de un golpe de Estado en 1976 y gobernó la Argentina hasta 1981. Durante esos años se produjeron miles de desapariciones forzadas, asesinatos de civiles y quema de libros opositores. El dictador contó con el apoyo del gobierno estadounidense para mantenerse en el poder y evitar la expansión del comunismo en el continente. Cuando se restauró la democracia en 1983, Videla fue denunciado por violación de derechos humanos, juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad. El general Alfredo Stroessner lideró un golpe de Estado en 1954 y se convirtió en el presidente de Paraguay. Su gobierno estuvo sometido a las directrices de Estados Unidos y llevó a cabo una campaña anticomunista en el país. Bajo su mandato fueron asesinadas entre 3.000 y 4.000 personas. Se abolió la libertad de prensa y la libertad política. Stroessner fue depuesto en otro golpe de Estado, que tuvo lugar en 1989. Sin embargo, nunca fue juzgado ni condenado por sus crímenes. Tras el golpe de Estado se exilió en Brasil y murió en 2006 allí. Hugo Banzer también llegó al poder a través de un golpe de Estado e instauró una dictadura con el apoyo de Estados Unidos. Bolivia fue uno de los países que colaboró en la Operación Cóndor, un plan ideado por Estados Unidos para instaurar gobiernos afines en Latinoamérica. La dictadura boliviana persiguió y encarceló a los opositores políticos e ilegalizó partidos y sindicatos. El malestar social y los problemas económicos forzaron un nuevo golpe de Estado en 1978, pero Banzer nunca llegó a ser juzgado por sus crímenes. En 1997, después de presentarse varias veces a las elecciones, ganó los comicios y se hizo con la presidencia de forma democrática. Entre 1937 y 1979, Nicaragua fue gobernada por 3 miembros de la familia Somoza: Anastasio Somoza García, su hijo mayor Luis Somoza de Baile y su hijo menor Luis Somoza de Baile. Los 3 gobernaron siguiendo los intereses de Estados Unidos y eliminaron cualquier oposición a través de la Guardia Nacional, un cuerpo militar armado por el gobierno estadounidense. Durante 40 años, los Somoza sometieron a la población y amasaron una gran fortuna familiar. La dictadura nicaragüense terminó en 1979 con la revolución sandinista, que desde los años 50 luchaba contra el régimen dictatorial de los Somoza. Franco Duvalier gobernó en Haití entre 1957 y 1971. A pesar de que llegó al poder de manera democrática, al año de convertirse en presidente, suspendió todas las garantías constitucionales y en 1964 se autoproclamó presidente vitalicio. Para mantenerse en el poder, Duvalier ordenó perseguir y asesinar a sus opositores políticos. Se calcula que más de 30.000 personas murieron durante su mandato, y cuando murió, en 1971, Haití era el país más pobre de América Latina. Fulgencio Batista gobernó en Cuba en varios periodos, pero en el último lo hizo de manera dictatorial. Esto fue de 1952 a 1959. Suspendió los derechos constitucionales y aprobó diferentes leyes para favorecer los intereses de Estados Unidos.
La dictadura de Batista terminó en 1959 con la Revolución cubana, liderada por Fidel Castro. El nuevo gobierno impuso el sistema comunista y rompió las relaciones con Estados Unidos. Al cabo de los años, Castro impuso su propio régimen dictatorial, estableció un partido único, controló todos los medios de comunicación y eliminó cualquier tipo de disidencia en la isla. ¿Qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría es el enfrentamiento político e ideológico que hubo entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por querer imponer sus hegemonías en el resto del mundo. La Guerra Fría inició al poco tiempo de finalizar la Segunda Guerra Mundial en el año 1945 y concluyó con el fin de la Unión Soviética en 1991, tras la crisis económica que devino por la gran adquisición de armamento y la caída del muro de Berlín en 1989. Estados Unidos defendía la democracia y el capitalismo, así como los principios de la propiedad privada y la libre iniciativa. También apoyó la imposición de dictaduras en varios países de Latinoamérica. La mala situación económica de la Unión Soviética, incapaz de mantener a todos los países que estaban en una zona de influencia, y la inestabilidad política y social que se vivía en estos, llevó a la desaparición de la Unión Soviética y al final del conflicto, así como un nuevo orden mundial. El 3 de diciembre de 1989 concluyó la Cumbre de Malta, una reunión celebrada entre el presidente estadounidense George Bush y el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, con la que se declaró el fin oficial de la Guerra Fría, un conflicto que se extendió durante casi medio siglo.